semana pasada en la escuela medical. Estamos preparando el proceso de nombrar nuevos diáconos. Y como la semana pasada, entre la escuela medical cubrimos los requisitos mencionados ahí en 1 Timoteo 3, 8 al 13. Ahora vamos a ver no los requisitos, pero las responsabilidades. ¿Qué es el ministerio de diaconado? ¿Cómo funcionan en lo general? No vamos a ver los detalles de todo lo que hacen, pero en lo general, ¿cómo es su rol entre la iglesia? Y como mencioné el domingo pasado, los requisitos para líderes son metas para todos. Ese es un estándar de límite que para ser diácono, tal como los pastores, que tiene que alcanzar. Pero eso no decir que, bueno, eso es lo que Dios quiere nada más para ellos. Es lo que Dios quiere para nosotros, porque son características que reflejan el carácter de Cristo. Entonces, aún en el servicio también, el servicio de los diáconos, son llamados de ser siervos líderes entre la iglesia, pero los hechos de servicio no son cosas nada más para ellos. No es que vamos a nombrar diáconos para que ellos puedan hacer todo el servicio y nosotros nada más dejar el ministerio a ellos. Ellos están dados para guiarnos en nuestro servicio al Señor. Entonces nuestro texto día de hoy es Hechos 6, 1 al 7. Y aunque hay mucho más en este pasaje que lo que dice sobre el servicio de Dios por los nombrados de apoyar como apoyantes a los apóstoles, eso va a ser donde es nuestro enfoque de más tiempo de hoy entre la exposición del texto. Aunque no exclusivamente, hoy vamos a hacer algunas observaciones para apoyarnos pensar un poco más en las responsabilidades que tienen los siervos, o sea, los siervos líderes, los siervos de Dios, que fueron seleccionados y designados como siervos líderes en la iglesia primitiva ahí en Jerusalén. Y aunque no fueron nombrados diáconos en un sentido formal que usamos nosotros el término en la iglesia, el proceso de seleccionarlos y el rol que tomaron a servir la iglesia en muchas maneras puede servir para guiarnos en nuestra consideración de los que van a servir como diáconos ahora. Recuerden que el título diácono viene del término griego que significa siervo o serviente. Es una transliteración del término más que una traducción del término. O sea, tomaron el término, la palabra griega y modificarla, fue modificada para que suene un poco más como nuestro idioma español, en lugar de traducirlo de griego al español, en donde la traducción va a ser siervo. Y aunque el contexto específico hable de los primeros ayudantes a los apóstoles entre la iglesia primitiva, podemos también aplicar los principios bíblicos a los diáconos como ayudantes a los pastores y siervos líderes y entre los siervos de la iglesia en el contexto de la iglesia establecida. Entonces esto es en donde vamos con el mensaje de hoy. Señor, ahora pedimos tu ayuda en concentrar nuestra atención a tu palabra y permitir tu Espíritu usar tu palabra para enseñarnos, motivarnos y exhortarnos, para evaluarnos a nosotros mismos y ver dónde necesitamos ser cambiados en el proceso de la transformación a la semejanza de Cristo, y también para evaluar los varones entre la iglesia que posiblemente pueden servir en el rol de diácono entre nosotros. Pedimos tu apoyo de quitar de nosotros las distracciones y permitir la palabra guiar nuestra forma de pensar y entonces modificar nuestra forma de conducir nuestras propias vidas y también evaluar a otros que pueden ser nombrados para servir en esta capacidad. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Hechos 6, 1 al 7,
Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Había un problema que estaba pasando allí y había una manera que los apóstoles presentaron un plan para tratar con el problema, no solamente este problema, pero para evitar aún futuros problemas. Pero para apoyarnos a considerar nuestro texto en su contexto, yo he seleccionado como cinco títulos de las diferentes porciones del texto para guiarnos si quieren notar. Como vamos a dedicar un poco más tiempo a las responsabilidades de los diáconos, pues será necesario limitar nuestro tiempo en algunas otras áreas que están mencionados en el texto, pero quiero cubrir el texto por lo menos en una manera general. Pues en el contexto del texto que tenemos la iglesia primitiva mostrando fidelidad en el ministerio de la predicación de la palabra y aún recibiendo persecución contra la iglesia. En los pasajes llegando a nuestro texto está repetida el ministerio de la predicación y los resultados, pero también como los siervos de Dios estaban sufriendo bajo la persecución. Tenemos apóstoles encarcelados y después librados, predicando con fidelidad el evangelio. Cuando fueron llevados al concilio de Sanedrín, el sumo sacerdote entregó a ellos. Hechos 5, 28, 29 nos da las palabras del concilio y después las palabras de los apóstoles. Hechos 5, empezando el versículo 28, dice, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, el nombre de Jesús, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Fueron fuertes en la luz, a la fuente de la persecución contra ellos, que tenemos que obedecer a Dios. Dios está haciendo algo por medio de la predicación de la palabra. Él está transformando la sociedad y estaba afectando a los que estaban en contra de la palabra. Aún después que fueron azotados y amanizados, dice el versículo 41 y 42 de capítulo 5, que los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieron sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo, como el Mesías. Entonces nuestro texto está encontrado entre las palabras de Lucas recordadas en el libro de Hechos, entre el contexto de mostrar cómo la iglesia primitiva estaba creciendo grandemente bajo la predicación firme de la palabra de Dios por los apóstoles. Y con este crecimiento rápido de la iglesia había múltiples de miles de personas ahora, nuevos creyentes que estaban ahí, la iglesia creciendo con miles de personas, y con este crecimiento había dolores de crecimiento. Yo recuerdo como niño creciendo y había los dolores y mi abuela decía, no, son dolores de crecimiento porque el cuerpo está creciendo rápido causando dolores. No sé si es verdad o no, pero este fue los dichos de las abuelas, ¿no? Pero es verdad que entre una iglesia que está creciendo va a sufrir dolores de crecimiento, va a tener problemas a veces, va a tener cosas que tiene que enfrentar por causa del crecimiento en la iglesia y tiene que responder a las situaciones en la iglesia. El crecimiento es bueno. Hay muchas personas alcanzados por el evangelio y convertidos en adoradores de Jesús. Pero con el crecimiento de personas también hay crecimiento de necesidades. Y a veces cuando hay muchos nuevos creyentes y la aumentación de necesidades, puede ser que algunos intentarán a cuestionar aún los motivos de los líderes y levantar sus
preocupaciones, aún preocupaciones legítimas a veces, pero levantarlas en maneras incorrectas, hasta acusando a los líderes. Y puede ver el tono de las quejas que están mencionadas aquí, como una acusación. A lo mejor los líderes están descuidando ciertas personas por ciertos motivos, porque esos son de diferente grupo de personas. Es en momentos así que los líderes deben mostrar sabiduría en su respuesta a las situaciones entre la iglesia. Aquí en la narrativa, escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, tenemos una situación problemática y, más importante, la manera que los líderes trataron con la situación, que hace un patrón digno de seguir para nosotros. Entonces, la primera cosa que quiero que notamos aquí en el texto es el problema aumentado. El problema aumentado entre el crecimiento de la iglesia tan rápida, la necesidad de las viudas legítimas que no tenían familia para cuidarlas, aumentó. Y creció también quejas sobre la percepción que algunos viudas estaban recibiendo más cuidado que otros por parte de la iglesia. Puede ser que ellos no recibieron el mismo cuidado por falta de organización o por la conexión que algunos tenían con otras personas, y entonces sus necesidades fueron más reconocidas entre los demás. No sabemos por qué algunos parece que no recibieron lo mismo que otros. Pero como es tan común en nuestro tiempo también, algunos levantaron la acusación que fue por prejuicios y motivos malos de los líderes. Entonces, en el versículo 1 de capítulo 6 de Hechos, notamos primeramente el problema aumentado por estas quejas. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Crecimiento de la iglesia, ahora miles de personas y ahora problemas que estaban resultando, dolores del crecimiento. Hay un problema aún legítimo, aumentado por las murmuraciones de un grupo entre la iglesia. Mira cómo ellos están recibiendo mejor cuidado que las viudas dentro de nuestro grupo. Y pasa. A veces hay un problema o una situación legítima, pero en lugar de tratar con el problema como es y buscar cómo son las razones por el problema, algunos levantan su queja como una acusación. No, pues a lo mejor es porque ellos tienen familia que está conectada con alguien. No, a lo mejor es porque... Y empiezan a acusar. Podemos ver lo mismo en otros contextos. Porque los pastores visitaron a ellos y no visitaron a nosotros. Porque él está siendo considerado para tal ministerio y no a mi hijo. Y la gente empieza a tener acusaciones, cuestionando los motivos, sin tener un conocimiento de toda la situación. A lo mejor es porque eso, a lo mejor es porque otro. Quejas en forma de murmuraciones, aún cuestionando los motivos de los líderes. En lugar de dirigir la preocupación a los que pueden explicar con claridad y actuar con autoridad, algunos prefieren quejar en voz alta en la forma de murmuraciones, y eso tiene la potencial a destruir la unidad de la iglesia y minimizar la confianza de la iglesia en sus líderes. Los ataques desde afuera de la iglesia, como estaba pasando en el capítulo anterior, tienden a unir la iglesia, pero las murmuraciones y quejas entre la iglesia tienen más potencial de debilitar y destruir a la iglesia. Entonces tenemos el problema aumentado. Y los apóstoles aquí podrían responder en diferentes maneras. Y en muchas iglesias los líderes responden en diferentes maneras.
Podrían nada más regañar los que tenían la queja y no tratar con el problema legítimo. Algunos líderes responden a todo como es un ataque personal y responden de maneras inapropiadas. Si la gente no está haciendo las cosas que deben hacer, yo como líder voy a tomarlo como algo personal. Esa es la manera que algunos funcionan y empiezan a regañar, pero no ven que posiblemente fue incorrecto la manera que ellos quejaron, pero posiblemente hay una por lo menos semilla de verdad ahí y tenemos que ver qué está pasando. Algunos tienen esta actitud de responder, ¿quiénes son ellos que están quejando? ¿Quiénes están cuestionando mis motivos? ¿O no saben todo lo que yo estoy haciendo por ellos? Y empiezan a regañar hablando de todo lo que ellos están haciendo, en lugar de ver qué es el problema y cómo tratar con estas personas inmaduros que necesitan el apoyo de la palabra para madurar, aún al mismo tiempo tratando con los problemas legítimos. Pues a veces por algunos líderes, la razón que nadie les habla sobre sus situaciones es porque ellos tienen el hábito de ser muy defensivos y no receptivos a la corrección, a las preguntas o a las dudas o a una de las cosas que están pasando, que están levantados a su atención. Pero hay otros líderes que responden a los problemas simplemente ignorando los problemas porque no quieren tomar el tiempo necesario para tratar con la situación, o que van a decir, a lo mejor el problema no es tan serio que ellos piensan, y descontarlo como nada. Pero buenos líderes deben evaluar si hay algo verdadero aún entre la queja. A lo mejor unos problemas pueden ser exagerados por los que están intentando agarrar atención a su causa y pueden acusar a un líder sin tener entendimiento de la situación. Pero entre su exageración o acusación, por lo menos hay algo que el líder debe pausar y considerar. Y algunos líderes van a reaccionar diferente. Algunos van a abandonar todas sus otras responsabilidades y concentrar toda su atención en el problema nuevo presente. Como mencioné a un grupo de residentes pastorales el jueves pasado, algunos corren de aquí para allá con su manguera tratando de eliminar los fuegos que se encienden sin considerar que la solución del problema sobre lo largo es buscar quién tiene los cerillos, en lugar de ir tratando de apagar cada fuego. Busque la raíz del problema. Aunque seguramente tratando con el problema de murmuraciones, los apóstoles aquí también ofrecieron un plan para tratar adecuadamente con la situación y para desarrollar el grupo de siervos líderes que sean modelo ejemplar para las iglesias locales, aún entre la transición de la iglesia primitiva bajo el liderazgo de los apóstoles a la iglesia en nuestro día bajo el liderazgo de pastores ancianos. Pero antes que presentaron su plan, después que ver el problema aumentado, quiero notar algo en versículo 2, la prioridad aclarada. La prioridad aclarada. Aquí estamos viendo que la respuesta, aún la propuesta de los apóstoles, no fue algo solamente reaccionario, sino basado en principios y convicciones bíblicos, por principios bíblicos y convicciones bíblicas sobre el ministerio de la iglesia local. Versículo 2 dice, entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Entonces la prioridad aclarada aquí es que la prioridad del ministerio de la palabra de Dios. Su respuesta no debe ser tomada como una falta de deseo a servir a las viudas en ninguna manera, sino a proponer algo que permitirá a otros
usar sus dones y capacidades en tal manera que los apóstoles podrían seguir dedicando a algo necesario que otros no tenían la capacidad de hacer. Ellos estaban dedicados a la predicación de la palabra. No todos en la iglesia fueron predicadores. Fueron relativamente pocos en comparación de los muchos que tenían la capacidad y la responsabilidad de estar predicando la palabra. Entonces, en lugar de dejar algo esencial que solamente ellos podrían hacer, para hacer otra cosa que muchos podrían hacer, ellos presentaron un plan para apoyar las viudas y al mismo tiempo no descuidar el ministerio de los apóstoles. De igual manera, entre las iglesias de hoy, los pastores deben servir al lado de los hermanos en muchas áreas y ser ejemplares en el servicio. No son personas que andan afuera cargando su Biblia y todo el tiempo supervisando a los demás. Pueden meterse y trabajar y ser ejemplares de personas que usan su cuerpo para trabajar, pero al mismo tiempo, si los pastores están demasiado involucrados en cuestiones administrativas o hechos de servicios que se roben mucho tiempo, que sea mejor dedicado a la oración, el estudio de la palabra y el ministerio de la palabra en la predicación, la enseñanza, la consejería y el discipulado, la iglesia va a sufrir. Hay pocos entre la congregación llamados y capacitados a hacer lo que ellos hacen, pero muchos más pueden ser entrenados a servir y organizar los ministerios de servicio. Ellos pueden identificar y solucionar problemas y apoyar a la iglesia a evitar problemas potenciales, aliviando la carga sobre los hombros de los pastores, para que los pastores puedan dedicar más tiempo y más energía al ministerio de la palabra y la oración. Entonces, la segunda cosa notada aquí en el texto es la prioridad aclarada, la prioridad del ministerio de la palabra de Dios. No es de decir que el ministerio de las viudas no fue algo esencial y no fue algo importante, pero de robar el ministerio de la palabra para hacer otra cosa va a causar un daño para toda la iglesia. Ahora llegamos a los versículos 3 y 4, donde encontramos el plan anunciado. Los apóstoles presentaron un plan excelente para apoyar las necesidades y al mismo tiempo guardar su tiempo para los ministerios esenciales de ellos. Entonces tenemos el plan anunciado, versículos 3 y 4. Por tanto, hermanos, escogen entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podemos encargar a esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles no fueron dispuestos a sacrificar los ministerios esenciales al altar de las cosas urgentes. Entonces presentaron un plan sabio a la iglesia para delegar a un grupo de varones ciertas responsabilidades para solucionar una crisis y para servir al cuerpo. Entonces los primeros siervos líderes, tal como los diáconos ahora, son varones seleccionados para apoyar al cuerpo como solucionadores de problemas y servidores a las personas, servidores de personas. Ayudan con un funcionamiento entre ciertos ministerios prácticos y necesarios dentro de la iglesia. Y en haciendo eso, sirven a proteger el ministerio de los líderes espirituales. Un autor describió el ministerio del diácono en parte como un amortiguador del auto, por la manera que apoye que los ministerios anden bien y proteja a los pastores del gasto personal de intentar de hacer todo por sí mismos. Entonces los 7 hombres escogidos por la iglesia en Jerusalén para cuidar las viudas son un modelo para el ministerio de los diáconos en nuestra iglesia. Fueron elegidos para preservar la unidad
en un momento donde fallas de administración podrían estar creando la potencial de problemas muy serios en la iglesia. En esta manera, apoyaron a solucionar problemas y proteger a los apóstoles, guardar su tiempo para el ministerio de la palabra y oración. Los diáconos ahora son siervos. Su nombre significa siervo y siguen el modelo de los siervos en Hechos 6, que fueron elegidos para atender las necesidades prácticas en la iglesia. De esta manera los apóstoles podrían dedicarse a guiar la iglesia a través de la oración y el ministerio de la palabra. Y en administrar el ministerio de la distribución de la comida a las viudas, también apoyaron a restaurar y mantener la unidad donde había la potencial para división. Aún la edificación de la unidad era la meta principal. Y el ministerio de la administración de alimentos fue la manera en que hacerla. Antes que continuar, déjenme seguir a versículos 6 y después regresaremos a versículos 4 al 6 juntos para hacer algunas observaciones. En los versículos 4 al 5 tenemos el plan anunciado y en el versículo 6 tenemos la propuesta aceptada. La propuesta aceptada, el problema aumentado, versículo 1, la prioridad aclarada, versículo 2, no es conveniente que nosotros descuidamos de la palabra de Dios. Versículos 3 y 4, el plan anunciado, y en los versículos 5 y 6, la propuesta aceptada. Lo propuesto obtuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu, y a Felipe, pues dos nombres que van a ser mencionados aún después. Escogieron 5 varones más que fueron mencionados ahí en este versículo 5, y estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Entonces fueron encargados con este ministerio. La propuesta fue aceptada y la congregación actuaba de acuerdo al plan. Ahora debemos pausar aquí para observar algunas cosas que nos apoyen a entender las responsabilidades de los diáconos entre la iglesia, que están encontrados aquí siguiendo el modelo de los siervos líderes ejemplares en nuestro pasaje. A lo mejor han notado que como yo sigo usando un término, siervo líder, los siervos líderes, y no solamente siervos. Había muchos miles de personas en la iglesia en Jerusalén en este momento, incluyendo un número muy grande de viudas. Algunos han estimado que podría ser hasta casi 500 viudas, no sabemos. No tenemos un número exacto. Pero lo que sabemos es que fue un número suficiente grande que solamente 7 varones no sería suficiente para ir y comprar y preparar y distribuir las cosas a cada viuda en la iglesia. Los 7 siervos sirvieron y administraron la distribución de los elementos. Desarrollaron un plan específico, solicitaron y organizaron los voluntarios, delegaron las responsabilidades y supervisaron el ministerio para asegurar que todo fue funcionando bien. Y claro, trabajaron ellos también, no fueron supervisores nada más. Y cuando algo no estaba funcionando como su plan, como ellos planificaron, ellos tenían que identificar por qué y tratar con el problema nuevo. No podían nada más hacer su plan y decir, aquí está su plan, ya. Tenían que supervisar que los que fueron delegados a responsabilidades tenían lo que necesitaban, entendieron su responsabilidad para cumplirlo bien. Así funcionan los diáconos en la iglesia, o por lo menos así deben funcionar. Son solucionadores de problemas y siervos de personas.
Pero más que solo siervos, son siervos líderes. No son líderes sobre todo lo que está pasando en la iglesia. No son pastores ancianos, pues. Son líderes sobre ciertas responsabilidades, ciertas cosas dadas a su responsabilidad. Siervos líderes toman la responsabilidad de identificar los problemas o los problemas potenciales para solucionar los problemas o aún mejor, evitar los problemas. Ellos son siervos, pero también pueden y deben utilizar los dones y capacidades de otros siervos en la congregación. Invitan y motivan a otros a servir. No son celosos para hacer todo ellos mismos, sino para trabajar en equipo con otros, para que otros reciban la bendición y la oportunidad a madurar en sus capacidades de servicio también. En esta manera, los diáconos pueden estar discipulando futuros líderes o diáconos potenciales. La marca del buen líder es la capacidad de delegar responsabilidades y supervisar los delegados en tal manera que ellos pueden florecer en sus hechos de servicio. Entonces, todos son siervos, todos tienen la oportunidad de servir, somos siervos de Cristo. Y algunos están proveyendo dirección y una estructura para apoyar todos servir. Los diáconos necesitan comunicar bien las expectaciones del ministerio, asegurar que los siervos tienen lo que necesitan para cumplir bien sus ministerios y cuando hay fallas, acercar a los delegados o los siervos para investigar qué es el problema. Hay un balance entre supervisar y sobresupervisar. No deben ahogar los siervos por la microadministración de cada cosita que hacen. No estar ahí con su dedo sobre todo y usando a las personas como esclavos. Deje el delegado, el siervo, utilizar su propia creatividad, pero dentro de los parámetros indicados, las instrucciones, el plan. Si el delegado no tiene las instrucciones claras o no tiene los materiales necesarios, va a ser frustrado en su ministerio. Y también será frustrado el diácono o supervisor. Y luego también va a ser frustrado el ministerio pastoral, porque los pastores van a necesitar entrar y apoyar y dirigir en un área donde hay una falla por parte de los diáconos. Y si los diáconos no están cumpliendo, otra vez las cosas van a los ancianos para tratar. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Robar el tiempo que sea mejor dedicado a otros ministerios por los pastores. De igual manera, si el delegado tiene el diácono encima de él en cada momento y no tiene nada de libertad para servir utilizando sus dones y capacidades, como son para la gloria de Dios, puede resultar en ser frustrado. Entonces, a veces cuando los diáconos presentan el plan, pero no está funcionando su plan, puede ser por la falta de comunicación, puede ser por la falta de materiales necesarios, o la necesidad de hacer ajustes en el plan original para que funcione mejor. Hemos visto lo mismo aquí en la iglesia. Hay ciertos planes para ciertas cosas que con tiempo, es obvio, no está funcionando bien. Entonces los diáconos tienen que regresar y ver por qué no está funcionando. Porque el césped está arriba de los rodillas, por ejemplo. Entonces, tienen que ajustar el plan porque no está funcionando. Claro, a veces puede ser por una falla por parte del siervo, del delegado, de ser dedicado a cumplir su parte. Pero normalmente no es así. Puede ser, pero muchas veces hay otras razones. Y nada más echando la culpa al siervo no va a funcionar. Tiene que analizar qué está pasando. Entonces un diácono es más que un siervo, es un siervo líder. Tiene que ser muy humilde, tiene que ser servicial, escuchando a otros siervos
y apoyando a ellos a experimentar el éxito en sus ministerios para el bien del cuerpo de Cristo. Los ministerios existen para cumplir ciertas necesidades materiales y espirituales entre la congregación, pero aún más es entre los ministerios que los siervos de Dios están siendo santificados y madurados en ambos su carácter y sus capacidades. Preocupamos por las personas que están sirviendo tal como para los problemas que sean solucionados. Otra observación. A veces unos piensan que la división entre el ministerio de los pastores y los diáconos es algo como los ministerios espirituales son para los pastores y los ministerios materiales o físicos son para los diáconos. Y aunque podamos hacer cierto en lo general divisiones así, todo ministerio, si es ministerio, tiene un aspecto espiritual. Entonces hay propósitos espirituales aún en las cosas físicas o materiales entre la iglesia. Y notamos que las características mencionadas aquí y en 1 Timoteo 3 son muy altos sobre el carácter del varón que puede servir como diácono. Es porque los varones sirviendo como diáconos, como siervos líderes, en alguna forma son ejemplos para los demás y deben tener un carácter ejemplar. Ahorita tocaremos con lo que dice nuestro texto sobre el carácter de los siervos líderes, pero por lo que los que estaban aquí en la escuela medical el domingo pasado ya escucharon todos los requisitos de 1 Timoteo 3. Y aún más, notamos que Esteban y Felipe, por lo menos dos varones llamados a servir aquí como siervos líderes, ellos mismos fueron usados grandemente como maestros y como evangelistas en la iglesia primitiva. Entonces, no es decir que un diácono no está sirviendo en otros ministerios más espirituales o aún en la enseñanza de la palabra. Los diáconos sirven como extensiones y ayudantes a los pastores. Ellos a veces van a tener información de la perspectiva de la congregación que puede traer a los pastores. A veces van a acompañar a los pastores en ministerios delicados. A lo mejor hacer una visita en el proceso de la disciplina de la iglesia. Por eso es tan importante que son hombres con que la congregación tiene confianza. Y también que, como fue mencionado en 1 Timoteo 3, que sus esposas son discretas y tienen cierta reputación. Pero los varones no van a llevar información a sus esposas y no van a tener este proceso donde la información se pasa entre la congregación y destruya la confianza en los líderes, aún los líderes pastores que ellos están apoyando. A veces, los futuros pastores van a servir como diáconos. No siempre es así, no es un requisito. Un diácono es un junior anciano. Pero en muchas ocasiones, porque los requisitos del carácter son iguales, casi, nada más el pastor tiene que tener apto para enseñar y defender la doctrina, porque como el carácter del varón debe ser igual, muchas veces la iglesia va a reconocer el carácter de ciertos varones y nombrarlos como diáconos, porque tienen un carácter alto y son siervos, que es una indicación que los pastores también deben estar mostrando un ejemplo de servicio, aunque, como mencionamos, cuidando su tiempo para la palabra. Los diáconos sirven como consejeros a los pastores. En una iglesia más grande, por ejemplo, va a tener un número más grande de diáconos que pastores. Los diáconos van a tener más contacto con muchas personas. Algunas iglesias pequeñas, el pastor puede estar en contacto muy cercano con casi todos. Pero mientras una iglesia crezca, no es así.
No cada pastor tiene el mismo contacto con todos los hermanos. Y a veces hay una división de algunos tomando más tiempo con ciertos y otros pastores estando más tiempo con otros. No es que su ministerio es exclusivamente así, pero por la práctica, para la práctica de tratar de alcanzar los ministerios importantes en cada familia. Y aún los diáconos, como son más numerosos, va a tener más contacto con más personas y pueden traer información a los pastores que a veces ellos no van a escuchar. O a veces no van a escuchar porque, como era la situación aquí en Hechos 6, la gente estaba platicando entre sí mismos y había murmuraciones. Y si los diáconos escuchan cosas así, pues es importante que los pastores puedan saber para que puedan tratar con las situaciones antes que lleguen de la potencial de división de la iglesia. Bueno, en nuestra iglesia entonces los pastores deben tomar las decisiones de la dirección donde va el ministerio, de acuerdo con la palabra de Dios, mientras los diáconos facilitan la participación de la congregación para hacer realidad esa visión. Ellos están sirviendo para apoyar la congregación, llevar a cabo los ministerios bajo la dirección pastoral. Ahora, como ya vimos en escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo las calificaciones de los diáconos en 1 Timoteo 3, Pablo se centra en cuestiones del carácter más que la capacidad administrativa. Entonces nuestra iglesia debe seleccionar diáconos principalmente por su carácter y solo secundariamente de sus conocimientos administrativos. Alguien puede ser muy bueno, involucrado en ciertas cosas administrativas, pero si su carácter no es como debe ser, no debe ponerlo como siervo líder en la iglesia. Observamos el carácter de los hombres como requisito primario. Aquí regresando a nuestro texto, entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escogen entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar este tarea. Y nosotros los entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Primeramente, de buena reputación, de buen testimonio, son honestos, son honorables, tienen una buena reputación en la iglesia y afuera de la iglesia. Son llenos del Espíritu Santo. Podemos ver en Efesios 5, nos apoya a entender qué es esta frase, lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 17 al 20. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre. Llenos del Espíritu Santo, es decir, que son controlados por el Espíritu Santo, son sometidos al Espíritu Santo. Ahí en el mismo contexto puede ver los versículos alrededor que está hablando de la sumisión. Sométense unos a otros en temor, y hay una lista de áreas de sumisiones. Empieza por someternos al Espíritu Santo. Puede ver otro pasaje en Efesios 5 que tiene los mismos resultados de ser lleno del Espíritu Santo. Otro pasaje que tiene los mismos resultados que Efesios 5, donde leímos, y eso es Colosenses 3, donde los mismos resultados son el resultado de que tener la palabra de Cristo habitando en abundancia en nosotros. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes y siguiendo los mismos resultados. Entonces, eso es a un varón que está conociendo la palabra de Dios,
y sometiendo a la palabra de Dios, sometiendo al Espíritu de Dios por obedecer su palabra. Y esto nos lleva a la tercera característica, llenos de sabiduría. La diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Uno puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios y no ser sabio. Uno no puede ser sabio sin tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero la sabiduría es la aplicación del conocimiento de la palabra de Dios. Que no solamente conoce, no solamente tiene su cabeza lleno de información, pero esta información está dirigiendo su vida, cómo conduce la vida, cómo hacer sus decisiones. Sus decisiones van a ser guiadas por la palabra de Dios, van a ser sabias. Esto tiene varias implicaciones importantes para nuestra forma de ver los diáconos. En lo práctico, ellos están involucrados en observar y ver si hay necesidades y buscar soluciones de problemas o hacer cosas que van a evitar tener problemas, aún mejor, no esperar hasta los problemas existen, pero ver la potencial de problemas y tener iniciativa de buscar la manera de evitar los problemas. Una marca del buen siervo líder es esta capacidad de observar y notar y tener la autoiniciativa. Hay muchos que son siervos y son buenos siervos. Y si tú dices, hermano, ¿puedes apoyarme en esto? Hermano, ¿puede hacer estas cosas? Claro que sí. Y van a hacerlo con excelencia. Pero nunca van a observar que hay una necesidad ahí. O no van a tener la capacidad de desarrollar el plan de cómo hacer las cosas. O no van a ir y involucrar a otros hermanos en apoyar, en solucionar el problema o servir a las personas. Un siervo líder tiene una capacidad no solamente de hacer cosas, pero también para observar lo que está pasando y hacer decisiones sabias. Y también apoyar a los hermanos, involucrarse para cumplir los ministerios. Y que tiene una autoiniciativa, va a actuar. Un siervo líder, un líder en general, es un líder porque puede actuar por sí mismo. No tiene que tener a alguien encima, no tiene que tener los pastores encima y decir, hermanos, por favor, cumple lo que... No, van a tener la capacidad de identificar cosas y cuando cosas están mostradas a ellos, tomar la iniciativa de cumplir. Por algunos pastores es muy difícil ver un problema en la iglesia o el potencial de un problema en la iglesia y ver que semana tras semana ahí está y semana tras semana está creciendo y los diáconos no están cumpliendo, no están organizando para organizar los hermanos en tu iglesia para cumplir. Y últimamente los pastores, porque todo está sobre sus hombros últimamente, van a tener que pausar de otras cosas y hacer las cosas. ¿Por qué? Porque los problemas afectan personas y los pastores están pastoreando las almas, pastoreando las ovejas. Y si dejamos las cosas sin solucionar los problemas o dejar las cosas que no se cumplidos, los ministerios no se cumplen, afecta a las ovejas. Entonces es importantísimo que los que están sirviendo como ayudantes están ayudando, están sirviendo, están apoyando para que no estén robando energía y tiempo de los pastores que ellos necesitan dedicar al ministerio de la palabra. No es que los pastores quieren robar la oportunidad a madurar y funcionar a los demás, pero es importante que las ovejas reciben lo que necesitan y como últimamente la responsabilidad queda sobre los líderes, los ancianos, esto es lo que pasa. Por eso es importante, estamos seleccionando siervos líderes que tienen la capacidad de dirigir a otros, apoyar, no solamente personas que pueden servir en algo. Los varones que sirven como diáconos son siervos líderes, mostrando un buen testimonio, sometiendo al Espíritu Santo,
porque la palabra habita abundantemente en sus vidas y muestra sabiduría bíblica en sus aplicaciones de la palabra en la vida diaria, en sus decisiones y sus acciones. Son varones ya probados por el servicio que ya están haciendo. Como mencioné la semana pasada, cruzando una frontera internacional no va a ser nadie misionero si no es misionero antes que vaya. Y poniendo el título de diácono sobre uno que no es un siervo líder, no va a convertirle automáticamente en ser un siervo líder si no está sirviendo en una manera sacrificial entre la congregación. Bueno, hermanos, estamos al punto de crecimiento en la iglesia y la madurez en la iglesia, donde hay muchas necesidades, y con la plantación de una segunda iglesia, las necesidades solamente van a aumentar, y también las demandas sobre los pastores también van a aumentar. Entonces, estamos en un buen tiempo para que los más maduros entre la iglesia y el grupo base va a tener la oportunidad de experimentar la bendición de servir más y involucrarse más en serviendo al Señor. Algunos como siervos líderes y algunos como siervos apoyando a los siervos líderes. Tenemos una gran oportunidad ante nosotros, si podemos aprovechar la oportunidad o perder la oportunidad. Entonces quiero animarnos, quiero exhortarnos, busca la manera de ser parte de la solución, parte del servicio que necesitamos. Necesitamos ambos siervos y siervos líderes. Y es un proceso de madurar. A unos siervos seleccionados como diáconos no son perfectos. Tienen por lo menos ciertas características en su carácter y ciertas capacidades probadas, pero todavía ellos van a estar aprendiendo más en su forma de servir y su forma de ser líderes entre otros siervos. Ahora ustedes tienen la oportunidad, aún la obligación como miembros, a orar y evaluar los candidatos posibles para servir como diáconos, pero más estoy invitándoles, animándoles y aún exhortándoles a evaluar sus propias vidas, ver si hay áreas de tu carácter que tienen que cambiar y pedir que el Señor ayude. A ver si hay lugares donde tu servicio tiene que aumentar y ver que el Señor demuestra cómo puedes usar su tiempo y sus capacidades mejor para el Señor. Por algunos ya están haciendo algo, pero por otros, pero como otros, hay otras cosas que pueden hacer. Por algunos de ustedes es tiempo para hacer un compromiso con el Señor y con su iglesia y empezar a servir, empezar a involucrarse más que solamente venir los domingos y recibir, pero también actuar y servir unos a otros entre la iglesia. Algunos necesitan considerar qué más pueden involucrar, cómo pueden usar sus dones y capacidades en el ministerio a unos a otros entre la iglesia. Hay unos que asisten los domingos y no mucho más, y realmente no están funcionando con sus dones y capacidades en la vida de la iglesia. Y es tiempo para empezar a usar lo que Dios te ha dado para el beneficio de la congregación y para estar involucrado con los demás, para recibir lo que Dios ha dado a otros para tu bendición en tu vida. Bueno, hay algo más en el pasaje que quiero ver con ustedes, pero antes que llegue ahí, déjenme nada más tomar un momento para explicar un poco cómo seleccionamos los diáconos. Seguimos el ejemplo aquí en Hechos 6, en que los miembros de la iglesia están involucrados. Ellos recomiendan los varones que ellos piensen pueden servir porque tienen el testimonio correcto y que ya están sirviendo. El versículo 3 dice, hermanos, escogen entre ustedes los hombres con estas características, a quienes podemos encargar este tarea. Entonces, empezando hoy, como hemos cumplido una serie de requisitos y responsabilidades de los diáconos, los miembros adultos de la iglesia van a tener la oportunidad a recomendar candidatos para el ministerio de diácono. Tenemos un formato que va a ser disponible después del culto, que ustedes pueden usar, y lo que
ustedes pueden poner el nombre o los nombres del hombre o los hombres recomendados y poner el nombre de quien está recomendando estos hombres. El formato dice, he tomado en cuenta los requisitos y las responsabilidades por la enseñanza bíblica y con oración presento mi recomendación o mis recomendaciones para la consideración en el proceso de nombramiento de diáconos. Tiene un espacio para poner el nombre o los nombres y lugar para firmar. Como mencioné la semana pasada, si un diácono ha servido 3 años en nuestra iglesia como diácono, tiene que ser afirmado otra vez. En esta ocasión no tenemos los 2 diáconos que tenemos ya sirviendo como diáconos, no han cumplido los 3 años todavía, entonces van a seguir sirviendo. Puedes poner más que un nombre como recomendación. Las hojas de recomendación tienen que ser entregados a mí o a Pastor Antonio entre hoy y el próximo domingo al terminar el culto. Tiene una semana que puedes orar, considerar la enseñanza que han recibido, hacer la recomendación y dar la hoja a mí o a Pastor Antonio entre ahora y al final cuando salimos el domingo próximo. Solamente los pastores de la iglesia van a ver las recomendaciones, entonces nadie debe sentir presionado a recomendar a alguien o no recomendar a alguien, porque los candidatos nunca van a saber quiénes están recomendando quién. Después, los candidatos recomendados van a ser invitados a una reunión con los pastores donde recibirán más instrucción sobre el ministerio. Después van a tener un tiempo para orar y considerar si quieren dejar su nombre como candidato o no. Si no tienen tiempo para servir o saben que no alcanzan los requisitos, pueden quitar su nombre y nadie necesita saber por qué quitaron su nombre. Si hay alguien recomendado y los pastores tienen algunas preocupaciones sobre el testimonio de él o sus capacidades a cumplir con el ministerio, pues hay tiempo también que podamos hablar con tal varón. Al final del proceso, el candidato o los candidatos van a ser recomendados a la congregación para afirmar la recomendación por voto de los miembros adultos, y el voto será escrito y secreto. De esta manera, ambos, la congregación y los pastores, están involucrados en el proceso para afirmar que los candidatos son varones que han sido probados primero. El Señor está buscando siervos de Dios, no solamente diáconos. Él está buscando discípulos listos para seguir su ejemplo. Como Marcos 10:45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No voy a leer, pero ustedes pueden ver Lucas 22, 25 al 27, como la perspectiva del Señor sobre los que van a servir como líderes, son siervos primeramente. Y pueden notar Marcos 9:35 si quieren buscar. Ahora rápidamente regresaremos al Hechos capítulo 6 para observar algo más en el texto, versículo 7. Versículo 7 podemos ver la palabra avanzada. La palabra avanzada. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué pasó como resultado de tener más siervos y siervos líderes funcionando bien entre la congregación? Para que los encargos de la predicación, los encargados con la predicación podrían ser más dedicados a su ministerio. El resultado, la palabra fue avanzada. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Ahí está nuestra esperanza, hermanos. Queremos tener un testimonio como en la iglesia primitiva. Queremos ver más personas alcanzadas con el Evangelio y convertidas en adoradores de nuestro Señor Jesucristo.